Cuando usted examina la historia, usted se encuentra que hay un debate recurrente que gira en torno al centro de las cosas. Hay una discusión en torno a si el ser humano es el centro del universo. Yo digo que sí, porque sacar al ser humano del centro tiene implicaciones que hace que el individuo corra muchos riesgos. Cada vez que se saca al ser humano del centro, se termina sacrificando al individuo en pos de eso que colocan en el centro. Pero hoy día nosotros estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos y Europa el centro de todo. Pero parece ser que se está dando un cambio del cual muchos no estamos plenamente enterados. Parece ser que el centro o será otro o ya lo es y cuenta no nos hemos dado. Y para eso tenemos al profesor Iván Gatón, que nos va a ilustrar cuál es el centro del mundo. ¿Es o vamos hacia allá, Iván? ¿Cómo es el asunto? Bueno, si lo vemos en la perspectiva tanto demográfica como económica, el centro del mundo dejó el eje transatlántico. Cuando hablamos del eje transatlántico, Europa nos referimos y a Estados Unidos y Canadá. Lo que vendría a ser ese mundo occidental. Y se movió entonces hacia el Asia. Pero dijiste se movió. O sea, que ya para ti es pasado. No, se movió. El eje transatlántico es pasado para ti. Es pasado. Es como cuando se dio el proceso de globalización que se inicia con la llegada de Cristóbal Colón, donde un continente que no estaba unido al resto del planeta, como es el continente americano, que tiene el estrecho de Bering, pero que por el otro lado tiene entonces el océano Atlántico. Cuando Colón llega, entonces ya entra a América en ese mundo que era el Asia, que era el África, que era Europa. Pero tú has dicho algo interesante. Para ti, una de dos. O la globalización comienza con la irrupción de Colón en este lado del mundo, o hay otra globalización después de... Con Colón es que se inicia, porque ¿cuál es el proceso de globalización? De un mundo ya que no solamente hace un intercambio de mercancías, sino también de mestizaje. Porque la llegada de los europeos aquí cambió por completo la faz del planeta. Es decir, llegaron aquí los portugueses, los españoles, los ingleses, llegaron de toda Europa y eso trajo incluso un mestizaje que le dio al mundo un nuevo crisol. De hecho, Estados Unidos, que como decía en su momento Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, decía, hay dos países que parece que están llamados en el futuro a darle un giro a la historia de la humanidad. Uno es Rusia, con una visión autoritaria, ortodoxa, y el otro es Estados Unidos, basada en un ideal democrático. Ambos en el futuro incidirán grandemente en el mundo, pero Estados Unidos es lo que se llama un crisol de culturas. Entonces todo se inicia con la llegada de Colón. Y algo importante para los que son de la República Dominicana. Se inicia en República Dominicana. ¿Qué lo que sería la española? La globalización. Sí, porque cuando Colón llega a América, empujado por los vientos alisios, en La Niña, La Pinta, la Santa María, encalla la Santa María frente a lo que sería hoy Cabo Haitiano en Haití. Deja unos cuantos tripulantes, 19 en total, se va. Cuando regresa, esos tripulantes que estaban en el cacicazgo de Marién con Guacanagarix fueron desaparecidos y decidieron entonces crear la primera ciudad en América, que fue la Isabela. Y allí en la Isabela incluso se celebra la primera misa cristiana. Y cuando hablamos de civilización, como decía Arnold Toynbee, ¿qué es una civilización?
Una civilización es el marco en el cual un grupo humano tiene una serie de valores comunes. Pero Iván, una pregunta, porque ya me has hablado cómo comienza la globalización. Hablas de que se da con la llegada de Colón, hablas de que el epicentro es lo que hoy es República Dominicana, pero el equivalente histórico de Asia a nivel historiográfico, para decir, bueno, mira, este es el punto de referencia desde el cual entendemos que definitivamente se dio un cambio de ese eje transatlántico que tú dices, de Europa y Estados Unidos, a un eje del Pacífico. Yo te diría, así, a vuelo de pájaro, que quizás la apertura que accionó Deng Xiaoping en China en 1978 pudiera ser ese punto histórico, pero ¿cuál para ti es ese momento histórico que hace que Asia, o que se le abra la puerta a Asia para que... Bueno, a partir de todas las reformas que se dan con eso que se llama socialismo democrático de mercado, con Deng Xiaoping, que más puntualmente se inicia ya con la visita que hace Deng Xiaoping al gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos, y en la cual China empieza a recibir ya un mayor nivel de inversión, hay una mayor formalización e integración de China, pero luego también, porque no es solamente China, el mundo se mueve hacia el Asia, porque ahí tenemos una India que llega un presidente como Vajpayee y después llega Manmohan Singh y hace una serie de reformas, pero también está Vietnam. Vietnam es un país que está creciendo a un 8% su Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, Vietnam es un país que está siendo un referente en términos económicos, pero si nos vamos también en el Asia está Japón. Pero si seguimos buscando lo que será una de las potencias del mundo en este siglo XXI, es un país con 17.500 islas. Japón. No, y muy grande, y que su extensión es un 25% mayor que Estados Unidos, desde Nueva York a California. Estamos Indonesia. Seguimos en Indonesia. Y con 300 millones de habitantes. Ahora, ¿y Tailandia? Pero Tailandia también es un país importante. Singapur. Pero Singapur son 500 kilómetros cuadrados. Lo que tiene Singapur importante es el estrecho de Malaca, que por ahí tienen que pasar todos los barcos, la mayoría de los petroleros. Por eso se le llama el complejo de Malaca, que tiene China, porque obligatoriamente tiene que pasar por un área donde Estados Unidos tiene una base militar y es donde depende gran parte del petróleo que viene del Medio Oriente. Corea del Sur. Pero está Corea del Sur, pero está también Corea del Norte, es un país que tiene muchos minerales. Es decir, usted toma el Asia, Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, y usted dice, pero aquí está la mitad de la población del planeta. Ahí está Sri Lanka también. La mayor cantidad de habitantes del planeta, pero con un elemento, para volver de nuevo a por qué el Atlántico quedó detrás y que todo esto comenzó con Colón. Luego de Colón siguió con Juan Sebastián Elcano, cuando Magallanes comienza esa circunnavegación, que ahí es que se comprueba realmente que la Tierra es redonda. Salieron en el 1519 de Sanlúcar de Barrameda, pero en Mactán es asesinado Magallanes y sigue Juan Sebastián Elcano. Cuando regresan 3 años después se comprueba que el planeta es redondo. Ese periodo comienza ahí. ¿Y qué sucede? Que nosotros siempre escuchamos que en el año 1453, cuando los turcos toman Constantinopla, los europeos dejan de recibir las especies, canela, nuez moscada, clavo dulce, y esa gran ruta que había hacia el Asia, tuvieron los europeos que buscarla por otro lado, y Colón dice que hay otra ruta. Colón se murió creyendo que él había llegado a Zipango y Catay, es decir, Zipango, Japón, Catay, China, pero no es así. Y es a partir de ahí que vemos que el mundo asiático queda de lado. Pero hoy vemos que no. Ese mundo asiático ha llegado a una convergencia tecnológica con una divergencia demográfica. Es decir, son más que Occidente, pero
tienen mayor población. Pero anteriormente ese mundo tenía mayor población, pero no tenía la tecnología. Y es con las navegaciones de altura y la utilización de técnicas, por ejemplo, un autor que tú conoces muy bien en Armas, Gérmenes y Acero, Jared Diamond, se pregunta, ¿por qué no fue Atahualpa quien conquistó a Europa y fue Pizarro que llegó al Imperio Inca? Porque tenía las armas. Es la técnica, es la tecnología. China e India, hasta el siglo XIX, tenían el 50% del Producto Interno Bruto del planeta, pero no habían desarrollado la revolución industrial. La India completa la dominaban varios regimientos con fusiles. Y ese es el giro que tenemos. Yéndome palabra por palabra con lo que acabas de decir, entonces, y sé que mucha gente estará a esta altura preguntándose, ¿qué está pasando en Asia? ¿Qué está haciendo Asia que hoy día le permite sobreponerse a Occidente? Porque, tienen la población, pero hay un punto. Ellos están desarrollando capitalismo. Ellos no están haciendo nada diferente a nosotros en sentido macro. O sea, China tiene ellos le llaman socialismo de mercado. Yo le llamaría más bien capitalismo de Estado, le llamaría yo, en vez de que socialismo. Pero al final del día es un modelo económico en el cual la propiedad privada y la creatividad individual juega un papel importante, tal cual en Occidente. O sea, yo siento que en sentido amplio están replicando, están copiando de Occidente y sin embargo algo está ocurriendo que se nos está pasando que hace que ellos vayan un paso adelante, amén de que estén haciendo en teoría lo mismo que nosotros. O sea, debería estar el mundo homogeneizándose, pero está ocurriendo esto que tú planteas. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que sucede es... Tenemos capitalismo allá, capitalismo aquí. Bueno, es que se dieron cuenta que el capitalismo dejaba beneficios. Lo mismo hace Vietnam, y es un país comunista. Tiene lo que se llama capitalismo de Estado. Tú lo que se necesita siempre, y aquí es la gran equivocación en nuestros países, Adelante, sobre todo Iván. en América Latina, La gran equivocación, adelante, vamos a ver. que tenemos democracias sin Estado. Democracia sin Estado. Sí, porque el Estado No es entiendo, el cerebro. no entiendo. El Estado es el cerebro. Y el cerebro necesita buena burocracia. Necesita una élite gobernante. Y Democracia sin Estado. Sí. Iván, pero es que a simple vista, eso es como una antítesis conceptual, diría yo, democracia sin Estado. Es que son estados débiles. Un gran politólogo argentino, Donner, hizo un análisis sobre las democracias en América Latina y dice, pero es que el problema de América Latina es que llega un gobierno, lo cambia todo, un ministro, lo cambia todo. Entonces, ese cerebro que es el Estado carece de una burocracia eficiente. No es el tamaño de la burocracia, es la ineficacia de esa burocracia. Pero ¿qué sucede en India? ¿Qué sucede en Corea del Sur? ¿Qué sucede en Japón? ¿Qué sucede en China? Pero eso que tú estás diciendo no se puede aplicar a Estados Unidos. Eso democracia sin Estado. Pero lo que sucede es que tanto en Estados Unidos como en el caso de Europa, hemos llegado a un punto en el cual la élite política ha ido socavando esos cimientos institucionales. Ahora mismo... O sea, tú estás diciendo que ahora en Estados Unidos se está dando un proceso en el cual a las élites de poder no les interesa que haya continuidad de Estado. Bueno, lo que estamos viendo son élites de poder que se están desguazando entre ellas. Cuando usted tiene... ¿Tú recuerdas el debate sobre ese tema de Robert Dahl con Charles Wright Mills, precisamente sobre el papel que jugaban las élites en Estados Unidos? Es que a ese nivel plutocrático, tener a un expresidente como Donald Trump enfrentado al establishment y que ganó sin haber ido a los medios de comunicación, una sociedad fracturada, te indica que en esa sociedad se perdió la visión común de destino y que se asaltó el Congreso de Estados Unidos. Son palabras mayores. Pero lo mismo ha estado sucediendo en Europa, donde la élite política se ha perdido. Entonces, esto es importante, porque las democracias
o los gobiernos necesitan una burocracia eficiente, no descubrir que sin importar que estén en Europa o que estén en Estados Unidos, hay gente que está en el complejo militar industrial y que sacrifican el futuro del país para dárselo al complejo militar industrial. Ok, a ver si te comprendo. Tú lo que me estás diciendo a mí es que tener un mundo en el cual se ha desplazado un eje de poder definitivo del eje transatlántico, como tú lo defines, al eje del Pacífico, en donde Asia ya es el centro del mundo, se debe a que en términos políticos, Occidente está pasando por un proceso de crisis de la institucionalidad que no se está viviendo en Asia. Pero, o sea, hay más estabilidad institucional en Asia como un todo, y eso es parte de ese proceso que te hace decir, bueno, es capitalismo, pero lo que está pasando políticamente en un lado, la inestabilidad que hay, no reina en Asia. Y eso le favorece a ese eje. Es por ahí que va el asunto. y sobre todo porque la propia convergencia tecnológica se da porque esa ambición desmedida de sectores económicos sacaron las empresas de esos países occidentales y se las llevaron al Asia. E hicieron algo que siempre se ha hecho en la historia de la humanidad cuando hay un descubrimiento: se copia. Y después que se copia, se innova. Iván, pero esa es la respuesta. Esa es la respuesta a mi pregunta. Cuando esas empresas norteamericanas se van a China, por ejemplo, y en China de manera inteligente se les exige copia de los planos. La gente no sabe esto, pero en China, si tú vas a operar en China, tú tienes que entregarle al gobierno chino una especie como de copia o protocolo de qué es lo que tú vas a hacer. Entonces, en base a ese documento, se hacen esas copias que tú dices, pero hay un aspecto, y me voy a adelantar a tu discurso, que aquí aquí cito a don Pedro Núñez, el difunto Pedro Núñez, que hablaba de la fase creativa intelectual, que Estados Unidos pretendía darle la copia a China. Sé tú la fábrica del mundo para yo dedicarme de lleno al aspecto creativo intelectual, porque yo sé que la supremacía está en las ideas. Pero lo que Estados Unidos nunca imaginó era que China entonces iba a pasar también a esa fase. Y ahí fue que la cosa se complicó. Cuando Asia pasó también a la fase creativa. Pero de ahí viene el elemento institucional. Donde hay una élite política gobernante, no se llega a ese nivel de ingenuidad. Repite eso está contundente. Repite eso. Donde hay una élite política, porque una élite política no es el que llega a estar 4 años ahí. Una élite política es la que está pensando en el futuro de ese país. Y no habían élites políticas gobernantes, sino gente que simplemente fueron a beneficiarse. Un ejemplo de todo esto se ve cuando antiguos ministros del mundo europeo terminan trabajando para empresas de esos países. Sí, eso. Entonces, usted me va a decir a mí que países o zonas del mundo, civilizaciones que estaban desarrolladas y que usted las humilló, es más, en su historia se llama el siglo de la humillación, porque me llevaron el opio, ¿se les va a olvidar su pasado? ¿O usted cree que en la India se le olvidó lo que hacía el Imperio Británico en India? Por eso, un informe que se hace en el libro blanco de la defensa en Estados Unidos, esto es importante, dice que tanto Rusia como China son países que viven anclados en su pasado, en su historia. La historia se le repite a la gente. Entonces, cuando usted encuentra una India, una China, ¿qué dicen? Pues yo tengo ahora estas empresas aquí. No, espérate, yo fui el primero, yo fui primero que ustedes. Ustedes son adolescentes en términos de civilización. Nosotros estamos aquí desde el principio de los tiempos. Y ahí viene el problema. Nos quedamos sin políticos. Lo que tenemos son personas con ambiciones personales que no tienen una comprensión de lo que es el ejercicio más alto y elevado que puede tener un ser humano, que es el de servir.
a su patria. Repite eso. El principio más alto y elevado. Y elevado, que es servir a la patria. Para eso es que usted es político, si no dedíquese a ser empresario. Pero, ok, Iván, Porque tú me para estás mí- diciendo a mí que los tecnócratas de Asia, la gente que está ocupando puestos de poder en esos países que ya citaste, son personas que no están movidas por el lucro y que en Occidente lo que prima hoy día es eso. Lo que pasa es que en el Asia, aunque exista corrupción, hay un régimen de consecuencias para cuando usted como político se sale de esa línea. Porque el país más corrupto del mundo es China, pero sin embargo sacan gente de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que hay una serie de valores y de referentes basados sobre todo o en el confucianismo o en la visión, digamos, de una sociedad multicultural como la India, con el hinduismo, con el sijismo, con el jainismo, pero tienen unos valores. Y en Occidente, ¿cuáles han sido los valores? Simplemente el dinero, porque lo que le da a Occidente esa grandeza con el capitalismo es la propia ética protestante. ¿Pero qué hace Occidente? Echa a un lado ahora los valores cristianos. El cristianismo por 500 años casi por 500 años se convirtió en hegemónico, y lo que le permite a ese Occidente. Lo está diciendo un intelectual que no es cristiano. Tú no eres cristiano. Yo sí. ¿Tú eres cristiano? Sí, porque son mis valores. No, como valores, pero no Como valores y como Pero tú no- práctica cotidiana. sí, pero tú no eres como Paul Johnson, por ejemplo, que él dice que él entiende que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la representación de Dios en la tierra. O sea, él cree en la divinidad de Jesucristo y la defiende intelectualmente. De ir al monofisismo, a esa visión monofisista, o de irnos a la visión que se le hace complejo a cualquier ser humano dentro de la visión cartesiana de ser tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que lo más importante es ver los valores de un cristianismo que en todos sus procesos pudo llegar a desarrollar eso que se llama derechos humanos, de un cristianismo que pudo llegar a tener una conciencia plena de que se necesitaban estados laicos. Es decir, el cristianismo es quien da una de las más grandes innovaciones que tiene el mundo moderno. ¿Cuál es? La inclusión de las mujeres en las sociedades. Es el cristianismo que da paso a eso. Por ahí anda un libro que te puedes, bueno, yo sé que tú lo conocerás, La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. Que hay una parte de ese librito que la gente lo lee fascinado, pero la gente no ha calibrado lo peligroso de las ideas que plantea Klaus Schwab en ese libro. Cuando él dice que tenemos a mano todo el conocimiento científico ya necesario para mejorar el mundo y que el obstáculo no es falta de conocimiento, porque ya lo tenemos, sino que los obstáculos son barreras morales y éticas. La conclusión de eso es que él nos está diciendo que si queremos disponer de ese conocimiento científico, tenemos que echar a un lado eso que él llama barrera moral y ética. Pero yo le respondo a él, hijo mío, a Klaus Schwab, tú no puedes ser más brillante que Chesterton. Y ya Chesterton dijo algo que es como que, wow, habló por todos los siglos. Cuando usted ve una cerca ahí, antes de quitarla, pregunte por qué la pusieron. ¿Estás copiando? O sea, cuando usted ve una cerca, antes de usted quitarla, pregunte por qué la pusieron. Pero aquí viene de nuevo el tema de por qué el Asia tiene ese empuje. Bueno, es que sobre todo esa élite política que se va a desarrollar, que tienen allí, quieras o no, hay que verlos en los resultados de cómo su población ha mejorado. El ejemplo de Vietnam es un país completamente comunista. El ejemplo de China y el lugar que está ocupando. Pero ¿cuáles son los valores? Son confucianos. En Corea del Sur los valores son confucianos. Mientras los muchachos de nosotros tienen un referente en los medios de comunicación de sexo, droga, alcohol, los muchachos en el Asia tienen que hacer, por ejemplo, los coreanos, que todo el mundo ve las películas coreanas, servicio militar obligatorio y fajarse duro a ver si pasan un examen para poder ingresar a una universidad. Iván, vamos a dejar esta cátedra hasta aquí. Personalmente debo decir que ha sido para mí la más fascinante hasta ahora.
Sé que mucha gente que nos ha acompañado hasta el final también así lo ha visto, pero si Dios quiere, vendrán otras. Así que gracias a ustedes, compartan estos contenidos. También suscríbanse si no lo han hecho. Y caramba, esperamos que esto, en el mar de todo ese tipo de contenido basura, les sirva para no edificarles. Así que gracias por su atención.